Y Sebastián, de lo que estaba pasando con el señor Carlos Ramón González. Recuerdan ustedes la historia, el ex jefe del DAPRE, pues el señor estaba en Nicaragua y justamente este fin de semana Sebastián y Lina pues se mostraron en sus documentos que confirmaron que el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, protegió a Carlos Ramón González de la justicia colombiana, y tal fue la presión que el mismo gobierno está pidiendo ya la extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua. Ellos han negado pues que hayan hecho cualquier tipo de movimiento, pero lo cierto es que se pidió una extensión, una prórroga de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, cuando aquí la Fiscalía pues le está solicitando por todo el tema de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Nos parece importante entonces explicarles, desmenuzarles un poco lo que está pasando, Lina, con el señor Carlos Ramón González, qué rol tenía en esta asociación ilícita de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que recuerden ustedes es donde está la plática para las emergencias del país. Exactamente, y que hoy está sufriendo las consecuencias de todo este entramado de corrupción. Ya lo hemos visto, que denuncia al actual director, pues que no hay recursos, mejor dicho, desangraron esa entidad, Jennifer. Pero con Sebastián, hoy vamos a unir piezas que tiene la Fiscalía y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y vamos a revelar algunos detalles nuevos. Quisimos armar este rompecabezas para que las personas entiendan cómo desde la oficina de Carlos Ramón González en la Casa de Nariño se habría gestado parte de este entramado de corrupción que tiene que ver con la presunta compra de congresistas para favorecer al gobierno nacional en el legislativo. Y es clave que revisemos esto, porque si esto estaba en manos de la justicia, en poder de la Fiscalía, porque hubo unas acciones que parecerían demasiado tardías, que nos llevaron al punto en que Carlos Ramón González terminó fuera del país y protegido por el gobierno de Nicaragua, Sebastián. Sí, invitar a la gente, Jennifer, que se conecte, porque vamos a mostrar muchas cosas de imágenes y videos. Si de pronto está en un computador, que se conecte para que lo pueda disfrutar más, ¿no? O el celular, claro, Dito, también lo tienen en el celular, sí. Pueden ver ahí todo, para que ahí estamos viendo, por ejemplo, la foto del señor Carlos Ramón González. Hablamos con Lina, yo creo que hay mucha gente que no le han explicado o no sabe este señor presuntamente qué hizo, qué rol jugaba. Vamos a unir piezas, también mostrar cosas novedosas para que, bueno, para alimentar todo este debate público. Esto se ha discutido mucho, pero vale la pena arrancar por acá. En su primera declaración, Olmedo López en la Fiscalía, esto fue el 5 de junio del 2024, el señor Olmedo habla de una fecha y una reunión clave, capital, que él mismo bautizó en la Fiscalía y en medios de comunicación como el cónclave. Esto es clave para la justicia, Jennifer. De esto, como dije, ya se ha hablado, y fue el 27 de noviembre, según Olmedo López, del 2023, en el Palacio de Nariño, en el despacho de Carlos Ramón González. Una reunión que arranca a las 8:15 de la mañana y termina a las 11:10, 3 horas. Ahí lo que estamos viendo es cómo van llegando algunos de los protagonistas. Estos son fotos que publicó en su momento Noticias Caracol. Ahí veíamos pasar a Ricardo Bonilla con un malitencito. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Gloria Inés Ramírez, que yo creo que es fácil identificarla a ella, Lina, ¿no? Ella va ahí llegando. Sí, hay fotos de todos. Quien fue ministra de Trabajo para ese momento, Sebastián, para los oyentes y las personas que se conectan a través de las plataformas. Aparte de estas fotos, bueno, la justicia, ¿cómo pudo establecer la existencia de esta reunión y pues verificar las palabras de Olmedo López? No solamente lo que se estamos mostrando, sino esto, Jennifer, que estamos viendo, es la celda de la geolocalización del celular de Olmedo López. Es decir, hoy con esto se le solicita a Claro o a Movistar o donde uno sea parte, y es posible precisar dónde estaba uno, en qué parte del mundo y a qué horas. Entonces ahí, como usted puede ver, dice batallón presidencial, las horas, y ahí estaba el señor Olmedo López en el Palacio Nariño. Batallón de Guardia Presidencial. Esto es lo que nos dice dónde estaba ubicado Olmedo López en ese día. Recuerden ustedes que Olmedo era el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la persona pues que obviamente ha cometido grandes actos de corrupción. De hecho, en este momento está en muchos pleitos judiciales por este tema, pero es también quien ha encendido el ventilador y ha dicho, mire, en esa reunión estuvimos estos y queríamos hacer esto. Es decir, él es el que ha aprendido, Lina, todo lo que hoy conocemos de este escándalo de corrupción. Sí, Jennifer, por eso estamos armando las piezas del rompecabezas de lo que dijo ante la Fiscalía y lo que está en este expediente de la Corte, la Sala de Instrucción de la Corte.
Ante la Fiscalía, Olmedo López dice que este 27 de noviembre, en esta reunión del cónclave en la Casa de Nariño, pues estuvieron inicialmente, según lo que dice Olmedo López, Carlos Ramón González, que de acuerdo con el exdirector de la gestión del riesgo, pues era el anfitrión, ¿no? La reunión se habría gestado en su oficina en la Casa de Nariño. Ahí los estamos viendo para quienes se conectan a través de YouTube. Y Ditu, Gloria Inés Ramírez, como decía Sebastián, exministra de Trabajo, también Guillermo Alfonso Jaramillo, el hoy ministro de Salud, y además Luis Fernando Velasco, que en ese momento era el ministro del Interior, y Ricardo Bonilla, que era el ministro de Hacienda para el momento. Según Olmedo López, estas 5 personas y él fueron los que estuvieron sentados en la mesa en esa reunión del cónclave. Dice que otros entraron y salieron, pero que estos eran los que estaban sentados. Es lo que dice Olmedo, Sebastián. Lo cierto es que Olmedo no fue del todo preciso, Jennifer, porque hubo más asistentes. No fue una fiesta de 6, sino de más. También, y esto lo corroboró el magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte, porque él mostró no solamente las minutas de entrada, sino los videos de Jaime Ramírez Cobo. Ahí estamos viendo una parte del expediente que ha liderado el señor Misael Rodríguez en la Sala de Instrucción contra unos congresistas, y deja claro que entró Jaime Ramírez Cobo. ¿Quién era él? Él era en ese momento la mano derecha de Laura Sarabia en el DAPRE, mano derecha, además amigo de Laura Sarabia antes de entrar al DAPRE, un asesor del exministro Velasco era su mano derecha, y Mauricio Liscano, que en ese momento era ministro de las TIC. Pero entonces hablemos de lo que dice Olmedo López. ¿Para qué fue esa reunión? Lo que él ha señalado. Es lo importante, ¿no? ¿Para qué fue? Exacto. ¿Para qué entraron? Esta audiencia que les vamos a mostrar de Olmedo López se remite al 6 de junio del 2024. Es una audiencia ante la Fiscalía. Ahí están presentes los fiscales delegados del caso, la fiscal María Cristina Patiño, entiendo que también el fiscal Gabriel Sandoval, y quien lo interroga, la fiscal Andrea Muñoz, que era una fiscal que se encontraba en esa audiencia. 6 de junio del 2024, y ahí Olmedo López dice que esta reunión era para estructurar y ordenar un plan delictivo para asegurar el éxito de las reformas del gobierno en el Congreso, y que había que cumplirle a los congresistas. Pero escuchemos más bien a Olmedo López. ¿Cuándo se realizó la reunión que yo llamo reunión del cónclave? Que llegan los 3. El 27 de noviembre de 2023. ¿En dónde se reúne? En el despacho del director del DAPRE, el doctor Carlos Ramón González. ¿Quién convoca? El doctor Carlos Ramón González. ¿Cómo lo convocan? Me convoca de manera presencial en uno de esos espacios que se dan en los consejos de ministros. Ahora, dice Olmedo, y le pregunta a la fiscal, ¿a usted cuándo lo invita a Carlos Ramón? Y él dice, no, él en una reunión de ministros me invita, pero el magistrado Misael encontró que esta reunión fue muy formal y que hay un mail, si me ayudan a ponerlo ahí, esto lo pone el magistrado Misael, mandado desde el correo de Carlos Ramón González, el oficial, en el que él cita a los asistentes a esa reunión. Abajo usted puede ver ahí que el magistrado pone todos los mails a los que se le mandó ese y cómo estaba titulado esa reunión emergencia política, y salió pues del mail de Carlos Ramón González. Aquí explicámosle a la gente, Sebastián, porque estamos hablando del magistrado Misael de la Corte Suprema de Justicia, pero también de la Fiscalía. Hay que explicarle a la gente que son 2 líneas de investigación. Sí, la diferentes. Corte Suprema de Justicia pues investiga funcionarios, en este caso pues todos son funcionarios, pero la Fiscalía es nuestra justicia ordinaria, que también está con los lentes bien puestos sobre el caso de la corrupción de la ONG. La sala solo a los congresistas, pero los dos se valen de las pruebas y declaraciones, por ejemplo, que ha dado Olmedo. Pero fue Misael el que encontró este mail precisamente en el que Carlos Ramón González es el que invita a este conclave, Lina. Lo que entendería uno, y es que de acuerdo a lo que dice Olmedo López, él dice que en los pasillos de la Casa de Nariño, en esos consejos de ministros, verbalmente Carlos Ramón González lo citó, pero lo que entendería uno es que luego hubo un correo, ¿no? De acuerdo a lo que tiene el expediente del magistrado Misael, que formalizó esta reunión, y ahí decía Olmedo López, llegaron los 3. A los 3 se refería a Carlos Ramón González, al ministro del Interior y a Ricardo
Ricardo Bonilla. Pero entonces... ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento en el Congreso? Claro, porque uno, a ver, yo voy a preguntar desde como si no supiera nada, porque uno dice, pues es normal que se reúnan funcionarios de un gobierno, ¿no? Porque pues hay una emergencia, acuérdense ustedes, había todo el tema del agua en La Guajira, había que solucionar lo que estaba pasando, uno dice, puede ser normal que se reúnan pues estas personalidades. Claro, y ahí aparecen preguntas, si era una reunión de estrategia política que hacía Olmedo ahí, pero eso no lo hace per se delictivo, pero acá es cuando pues Olmedo empieza a hablar de que sí fue una reunión para hacer, para comprar al Congreso. Y esto se lo dijo a la Fiscalía, en el que en las siguientes reuniones, si bien no estuvieron Guillermo Alfonso Jaramillo ni Gloria Ramírez, pues fue por orden del exministro Velasco que le empezó a decir Olmedo que se le tenía que cumplir a los congresistas para que votaran la reforma a la salud. ¿Qué pasó? El doctor Luis Fernando Velasco es quien toma la palabra, quien preside la reunión, dice les voy a dar un ejemplo de cómo están las cosas en el Congreso de la República. Dijo él. Dijo. Ya. Y da un ejemplo de las negociaciones para poder sacar la ley de la reforma a la salud que se tramitaba por esa fecha. Sí. Para conseguir los votos. Lo dijo así, lo expresó, para conseguir los votos, para poder sacar esto adelante con los congresistas. No fue claro si eran representantes o senadores, algunos congresistas. Nos están pidiendo contratos y un acuerdo que llega a 80.000 millones de pesos. Nos están pidiendo contratos y un acuerdo que llega a 80.000 millones de pesos. Jennifer, y usted se preguntaba, ¿qué tiene de malo que haya una reunión en la Casa de Nariño y que los funcionarios que hacen parte del gobierno se reúnan? Pues nada. Pero en hasta este que audio, hablemos de plata, ¿no? En este audio ya empieza uno a ver pues la gravedad del asunto, y lo dice con claridad Olmedo López. Luis Fernando Velasco, quien era ministro del Interior, presidió esa reunión para hablar de lo que estaban pidiendo los congresistas para transar, para aprobar la reforma a la salud, que por esos días Sebastián y Jennifer se encontraba en la Cámara de Representantes en la plenaria. Pero el audio que van a escuchar es uno de los más demoledores, pues Olmedo López señala que en ese momento el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues explicó este método de compra a los congresistas, y que a pesar, ojo, de que los congresistas estaban pidiendo 80.000 millones de pesos, dice Olmedo López que Luis Fernando Velasco estaba negociando para bajarse a 35.000 millones. Eso eran varios contratos que sumaran esa cifra. Jennifer, si le parece, escuchamos ese audio. Cuando él dice nos están pidiendo, digo, ¿quiénes? Los congresistas, no dio nombres. Ya. Contratos y un acuerdo. Los contratos. Unos contratos que sumaran 80.000 millones de pesos. Pero yo he ofertado, o sea, doctor Luis Fernando Velasco les había ofertado y había iniciado la oferta en 35.000 millones. ¿Cómo sabe eso? Él se lo dijo. Él lo dijo a todos, no me lo dijo a mí. Es que les puso en la reunión el método de comprar congresistas para que votaran la ley. Explíquenos ese método que él le explicó, por favor. De negociaciones donde tenemos que entregarles contratos, no hablo de plata, contratos que son de los congresistas. Los congresistas definen dónde se hacen las obras, con quién se hacen las obras, a qué alcaldes o a qué contratistas hay que llamar para que se ejecute la obra. Porque la negociación, la oferta de él, la había iniciado en 35.000 millones. Es decir, él había ofrecido 35.000 millones a los congresistas. Y ellos le estaban pidiendo 80.000. Que él salía de ahí a seguir negociando con ellos, a buscar una cifra intermedia. Pues él estaba seguro que esa cifra la iba a bajar.
O sea, que había una negociación de lo que estaban pidiendo los congresistas para De plata. votar en favor de la reforma a la salud y lo que estaba dispuesto a ofrecer las personas que están ahí, entre ellos el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco. Esta es una de las Luis cosas- Fernando. Luis Fernando Velasco. Esta es una de las cosas que más comprometen a Luis Fernando Velasco, pero uno acá puede decir, bueno, esta es la versión de Olmedo contra la de todos los demás, porque Velasco, Jaramillo y Gloria Ramírez fueron a donde el despacho del magistrado Misael Rodríguez, obviamente negaron todos estos hechos delictivos, dijeron que era una reunión de estrategia política, y uno cuando dice, bueno, es la versión de uno con la de los otros. ¿Qué podría reforzar la versión de Olmedo de que esto sí era una asociación ilícita? Hay un chat que lo vamos a poner en pantalla que se lo manda uno de los asistentes de la reunión, se lo manda a Olmedo horas después de que se acabara la reunión, Jennifer. Y quien se lo manda es el señor Fernando Henao, que era la mano derecha de Luis Fernando Velasco. Se lo manda a Olmedo López. ¿Y qué le dice? Este es 27, la fiscalía lo pone ahí. 27 de noviembre. 27 de noviembre del 2023, le manda el asesor de Velasco a Olmedo López. Le dice, doctor Olmedo, buenas noches. Es decir, noches ya fue después de la reunión, porque la reunión, acuérdese que se acaba a las 11 de la mañana. Le dice el asesor de Velasco a Olmedo, estos son los amigos del pacto histórico que no votaron en la última sesión. Voy a leer la lista. Carmen Ramírez, Eric Velasco, Heráclito Landines, Andrés Cancimance, Alberto Tejada, María del Mar Pizarro, pero dice que no fue por excusa médica porque estaba en embarazo, Gabriel Parrado, Dorina Hernández e Ingrid Aguirre. ¿Qué hicimos con Lina? Pues, Espera, a ver, que me están preguntando por la línea de WhatsApp. ¿Estos congresistas quiénes son? son del pacto histórico. Son del pacto histórico. O votos amigos. Aquí O sea, hay que no son aclarar- todos del partido. Jennifer, aquí hay que aclarar que nosotros estamos usando este chat no para decir que estos congresistas tengan algo que ver con la gestión del riesgo, porque ellos no han salido implicados. Es un chat que demostraría que después de la reunión que tuvieron en la mañana, el asesor de Luis Fernando Velasco le escribe a Olmedo López como, mire, estos congresistas no asistieron a esta votación, Ok. O sea, el chat confirma como que después de la reunión hablaron, no propiamente que estos congresistas, y dejémoslo enfáticamente claro, tengan algo específico que ver con la gestión del riesgo. Hasta el momento la Pero el justicia chat- no los ha relacionado. El chat corrobora la versión de Olmedo a la fiscalía. Que o una participaron parte. en la reunión. O una parte. Exacto. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué hicimos con Lina? Cogimos, oiga, ¿cómo están votando la reforma a la salud en esos días? Y fuimos a mirar a esos 8 personajes del pacto histórico, porque el 23 de noviembre hubo sesión para votar la reforma a la salud. ¿Y qué pasó, Lina, en esa sesión del 23 de noviembre para la reforma a la Sí, salud? lo que entendemos es que precisamente estos 8 congresistas pues no llegaron a esa sesión, y también estuve revisando. No fue ninguno. Esa sesión se acabó antes porque no hubo quórum. La sesión antes de la reunión que llamamos cónclave. Exactamente. El 23. O sea, lo que 23. hicieron Sebastián y Lina fue hacer un estudio de comportamiento de congresistas mencionados en este chat antes y después del cónclave. Eso es lo que nos están contando en este momento. Revisamos los registros de esas plenarias, de la plenaria del 23 a la que habría hecho referencia Luis Fernando Henao en ese chat que le escribe a Olmedo López. Él dice, estos congresistas no votaron. En esa sesión No, del 23 no asistieron. hay que aclarar que no hubo votación, más bien no asistieron, porque esa sesión se terminó antes porque no había falta de quórum. No había quórum. Yo diría que él se equivocó Y en algo- el votaron, era más bien que no asistieron, Pero pero yo- eso fue lo que revisamos. De hecho, el gobierno no logró avanzar en la reforma a la salud del 23. Convoca al 28 de noviembre otra sesión de la Después reforma de la ley. reunión. El día después del conclave. Un sí, día señora. después del conclave. ¿Y cómo se comportan estos 8 congresistas? Todos, salvo una, votan sí. La que no votó sí, asistió, pero no votó, pero dio quórum. El resto sí votaron y acompañaron la reforma a la salud. Y esa tarde la reforma a la salud logró avanzar en la Cámara con 15 artículos. Que igual esos congresistas que están mencionados en ese chat, pues hay que decirlo también, son del pacto histórico. Lo más normal era que iban a apoyar la reforma a la Pero Pero salud. porque el 23 no fueron. No, lo que yo entiendo es que algunos no alcanzaron a llegar. Como esa sesión se acabó antes,
no alcanzaron a llegar, pero habrá que preguntarles a ellos, esa tarea Sí, la vamos a hacer. Yo les iba a decir justo lo mismo, son congresistas del pacto histórico que creen en las reformas y que por supuesto pues uno descuenta que el voto sea a favor de una Pero reforma como esta. si no hay necesidad de empujarlos, yo- porque el despacho de Velasco le dice a Olmedo que no están... además, pregunta, ¿qué hace Olmedo estando enterado de cómo votan los congresistas? Eso sí es una gran pregunta, eso sí es una No, gran es la pregunta. pregunta. ¿Por qué le informan a Olmedo de cómo votan o cómo no votan algunos congresistas, no? Eso Pues, sí es bueno que quede El sobre director- la mesa. El director de una entidad que estaba hecha para comprar congresistas, eso ya está demostrado. Exactamente. Entonces, bueno, y ya para terminar, pues esto, para no hacerlo ya demasiado largo, Jennifer, queríamos terminar con 3 líneas en las que el señor Misael Rodríguez define cómo fue El magistrado, el ¿no? magistrado define cómo fue esta reunión. Dice: lo expuesto permite sostener que ese espacio dirigido por el director del DAPRE funcionó con cierta informalidad y opacidad. De cualquier manera, es claro que para la sala que los asuntos allí discutidos se quisieron mantener en secreto. De ello da cuenta la ausencia absoluta rastro institucional de las reuniones, más allá de los registros videográficos. O sea, básicamente, Jennifer, es importante porque todo esto, como lo dijimos al inicio, para sellar esta entrega que hacemos. Porque todas estas reuniones se habrían gestado en la oficina de Carlos Ramón González, porque Carlos Ramón González hoy está de una u otra forma prófugo de la justicia, él tiene orden de captura, no ha salido la circular roja de Interpol, pero ya la justicia tiene todo esto en sus manos, lo tuvo desde antes. Hace ¿Por un qué año tiene estas pruebas. ¿Por qué dejaron ir a Carlos No, Ramón y- González? ¿Qué ha pasado con el proceso de Luis Fernando Velasco, que también pues resulta aquí salpicado? No estamos diciendo que sea culpable o no, no sabemos si Olmedo dijo totalmente la verdad, pero lo relacionó y la justicia debe avanzar. Pero mire, Lina, Sebastián, Jennifer, pero todo esto lo que demuestra y comprueba y ratifica ese protagonismo de Carlos Ramón González en todo este entramado delictivo y criminal. Y eso es lo que se tiene que verificar cada día más y comprobar efectivamente que el señor Carlos Ramón González debe comparecer ante la justicia colombiana. No hay nada más que hacer, nada distinto a eso. Pero lo revelador de hoy, en esto que nos han mostrado Sebastián y Lina, es el protagonismo del señor Luis Fernando Velasco, Así es. el exministro del Interior. Es decir, el señor Luis Fernando Velasco, de acuerdo con la versión de Olmedo López, porque hay que decir las cosas que como fueron mostradas, de acuerdo con la versión del señor Olmedo López, fue un protagonista de primerísimo nivel en toda esta historia. El señor reconoce que hubo una oferta por parte de una presunta oferta por parte de los congresistas que estaban solicitando 80.000 millones en contratos, pero que él estaba dispuesto a negociar 35.000 millones. Eso por lo menos amerita una explicación, porque es muy grave. Es muy grave esto que se ha conocido hoy por parte de Sebastián y de Lina. Es decir, el señor exministro Velasco ha venido diciendo a los medios de comunicación que él está compareciendo hasta ahora en calidad de testigo. No, ahora no es en calidad de testigo. Con esto, el señor Velasco va a tener que explicar muy bien cómo fue su actuación, cómo va a negociar él de los 80.000 millones que le estarían, en términos condicionales, le estarían pidiendo los congresistas, y él dice: yo voy a ofrecer 35.000. Eso es un delito, y es un delito muy grave, y llama la atención que hasta este momento, después de todo el tiempo transcurrido, el señor Velasco siga diciendo que es que yo comparezco en calidad de testigo. En calidad de testigo, con esto que se está diciendo hoy, me parece terrible y me parece muy grave. Y de lado y lado, es corrupción por el lado del quien compra y por el lado de quien Claro, vende ese también cohecho. su voto. Es decir, acá yo creo que hay Exactamente. que poner el ojo, nos están escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp algunas personas preguntando, bueno, ¿y qué pasa con los congresistas? Muy que también acertado ese comentario, están Jennifer. ahí metidos en toda esta investigación, que yo creo que también hay que ponerle el ojo a cómo se están tramitando las reformas en el país, no solamente bajo este gobierno. Esto se sabe que Eso viene es hace pasando, rato. es como el modus operandi de nuestro país, de cómo se ejecutan las obras, cómo se ejecutan las reformas. Así que yo creo que esto sea una oportunidad para mirar qué es lo que ha pasado en el país históricamente y cómo tendríamos que gestionar ese tipo de situaciones para tener un poco más de transparencia a la hora de ejecutar obras.